La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el honor y el favor de Dios, porque eso es el privilegio que Dios nos da de poder estar delante de Él y decirte a ti bienvenido, decirte que es nuestro deseo, nuestra oración, que tú en esta hora recibas la palabra de Dios. Nuestro Padre, Él es un Padre responsable, un Padre educador y que tiene cuidado de sus hijos, de su pueblo. Dios cuida por los suyos y también cuida de su propósito, de su voluntad. Así que yo reitero y te digo bienvenido. Quiero que el Dios bueno hable a tu corazón hoy. A todos, donde quiera ustedes nos vean, a través del medio que sea, que el Señor te bendiga muchísimo. Vamos juntos a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu. Amén. La porción de las Escrituras que vamos a compartir hoy, para comenzar, es Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Así que por favor, les ruego que prestemos atención. Dice así la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Mis hermanos, el mensaje que quiero compartir hoy, como ustedes han visto, está titulado La edificación del cuerpo. La edificación del cuerpo. Muy bien. Primero, yo voy a estudiar con ustedes 5 de estas palabras que están en nuestro texto. Vamos a estudiar, ya dije, y después aplicamos. Entonces, por favor, síganme con cuidado. Primero, la palabra vocación, que esta palabra del griego klesis con K, que significa, aparte de vocación, significa invitación, pero también significa llamamiento. Llamamiento, invitación, vocación. Pero ahora escúcheme, en el Nuevo Testamento se usa siempre de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales. Son celestiales. Repito, vocación, del griego klesis, que significa llamamiento, invitación y también vocación. En el Nuevo Testamento se usa siempre de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales. Vamos a ver algunos pasajes para que vean ustedes dónde aparece esta palabra, el griego klesis, la palabra vocación, que ya dije que significa llamamiento, que significa también invitación. Por ejemplo, coloquemos en pantalla, no busquen estos pasajes, solo vamos viéndolos en pantalla, nos ganamos el tiempo. Filipenses capítulo 3 en el verso 14, ahí vamos a ver esa palabra. Rapidito, Filipenses 3:14.
Dice aquí, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, ahí está clesis, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora bien, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Puede ser vocación, puede ser invitación, perfectamente, porque ya dije que esa es la palabra. Busquemos segunda de Pedro 1:10. Digo busquemos a los hermanos que están arriba para que proyectemos. Miren qué facilidad. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vean ustedes lo que dice el texto. Procurad hacer firme vuestra vocación. En otras palabras, dale mucho valor a esa invitación celestial. Dale mucho valor a ese llamamiento santo. Dale mucho valor, no lo tengas en poco. Podemos ver segunda de Timoteo 1:9. Segunda de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con, ahí está la palabra clesis, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Muy bien, ahí tenemos la palabra. Otro texto que quiero leer, segunda de Timoteo 1:9. Ya lo hemos leído, perdón, Hebreos 3:1. Ese ya lo habíamos leído, ¿no? Sí, muy bien. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes, vean ustedes, del llamamiento celestial. Vean qué hermoso. Por tanto, hermanos santos, participantes de la invitación celestial, del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Ahí ustedes ven la palabra. Entonces, esto es importante para entender. Vocación, llamamiento, invitación, vocación. Ya dije que en el Nuevo Testamento se usa siempre de aquel llamamiento cuyo origen, naturaleza y destino son celestiales. La siguiente palabra que quiero estudiar con ustedes es la palabra humildad. Usted dice, pastor, pero todos sabemos qué es humildad. Muy bien, qué bueno es saber qué es humildad, pero hay que pasar de lo que uno sabe al deber, al hacer, a lo que hay que hacer, lo que hay que vivir. Entonces, humildad, de un compuesto de dos palabras, y es interesante porque en el griego es más que humildad. Humildad en el griego, esa palabra es humillación de mente. Humillación de mente. En otras palabras, es modestia. Modestia. Diga conmigo, modestia. Diga conmigo, sencillez. De eso está hablando esta palabra, humildad, modestia, sencillez. Pero hay algo muy lindo que yo me encontré al estudiar esta palabra y se encuentra en primera de Pedro 3:8. Recuerden ustedes que estamos estudiando para después aplicar. Estamos viendo estas palabras porque son importantes. ¿Cómo debe ser el andar del cristiano? Con modestia. Porque ¿cuál es el mensaje? La edificación del cuerpo. Amén. La edificación del cuerpo. Entonces debo andar en humildad, pero humildad aquí es humillación de mente. Y al estudiar la palabra vemos que es modestia, es sencillez. Y hay algo que me gustó mucho en 1 de Pedro 3:8 que dice, finalmente, sed todo de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos. Y aquí está la palabra, amigables. Amigables. ¿Cómo debe ser nuestro andar como creyentes? Amigables. Mire, si nos quedamos con humildad, que hay que andar en humildad, por supuesto, pero vea que es más profundo, humillación de mente. Cuando usted
voluntariamente dice, yo debo de andar con modestia, con sencillez de espíritu, de corazón, con sencillez de corazón, amigable. Es hermoso porque eso edifica al cuerpo. Cuando una persona es amigable, pero amigable en este sentido, ¿usted entiende qué es lo que quiere decir la palabra? La modestia, la sencillez, no la opulencia, no el creerme más, el estar arriba, pensando que soy más que los demás. No, humillación de mente es, mi querido, modestia, es sencillez de corazón. La siguiente palabra, y yo voy de acuerdo al texto que hemos leído, es la palabra mansedumbre, del griego praotes, mansedumbre, que significa, aparte de mansedumbre, significa apacibilidad, o sea, una persona apacible, humildad, pero también dice dulzura. Estamos hablando de lo que edifica el cuerpo, de cómo hacer que el cuerpo sea edificado. Y aquí estamos hablando de deberes, del comportamiento del cristiano, de cómo deben de comportarse los hermanos en Éfeso y en la aplicación, obviamente, de cómo debemos comportarnos nosotros. Amén. Entonces debemos de ser mansos, que esto es ser apacible, ser humilde, ser una persona afable, una persona, vean ustedes que la palabra también significa dulzura, una persona dulce, amigable, ¿se da cuenta? No un amargado, no una persona que es inaccesible. Así no funciona, no edifica el cuerpo. Lo que sí edifica al cuerpo es la dulzura. Cuando somos entonces mansos. Aquí voy a leer Colosenses 3:12. Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ese es el vestido del creyente. Ese es el vestido. Ahora, esto es bonito escucharlo, pero tú tienes que entender que no hay otra vida. Esta es la vida. Esta es la vida. No hay otra. No hay otra vida. Es esta. Así debe vestirse. Si quiere, eso. Así debe vestirse el creyente. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muy bien. La siguiente palabra es una palabra que aparece en el texto y es la palabra soportándoos, que esto significa más que soportar, significa aguantar. Soportar es aguantar, es padecer, soportar, sufrir, tolerar. ¿Cuántos de ustedes saben que es muy necesario para la edificación del cuerpo soportar? Y aquí soportar es lo que hay que tolerar en el cuerpo, en los creyentes, pero también lo que hay que sufrir, o sea, hay que soportar el sufrimiento, las persecuciones, las pruebas. Muy bien, voy a leer Colosenses capítulo 3 en el verso 13, para que veamos esa palabra.
3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, ¿qué dice? Así también hacedlo vosotros. Y quiero leer 2 de Tesalonicenses 1:4. Gloria al Señor. Tanto dice que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportasteis. Entonces, soportándoos, esto edifica al cuerpo de Cristo. El hecho de que podamos padecer, sufrir. Nosotros estamos en un camino que implica sufrir. Y ya dije que muchas veces hay que soportar al hermano. ¿Cuántas veces ha pasado que alguien te está hablando y te habla y tú no quieres escuchar, pero tú lo soportas? ¿Sí? Soportas. Porque eso es necesario. Eso es necesario. La siguiente palabra y última de las palabras que quiero estudiar con ustedes hoy es la palabra solícitos, que significa apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar, ser solícito. Porque en nuestro texto, vamos a colocarlo por favor, los textos Efesios capítulo 4, donde dice solícitos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, solícitos es apresurarse a hacer algo, esforzarse, procurar, ser solícito, como por ejemplo en Gálatas 2:10, que voy a mencionar unos pasajes, no necesariamente tienen que proyectar, pero si quiere lo hace. En Gálatas 2:10 se usa de recordar a los pobres, de ser solícito en cuanto a los pobres. Así se usa esa palabra. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Dice procuré con diligencia, o sea, fui solícito de guardar, también habla de guardar la unidad del Espíritu, como ya lo vimos en Efesios 4, que es lo que estamos estudiando. En 1 de Tesalonicenses 2:17 habla de ir a ver a los amigos, procuramos ver a los amigos. Y hay muchas otras palabras, pero voy a leer un texto que es 2 de Pedro 3 en el verso 14. 2 de Pedro 3 en el verso 14. Que dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad, ahí está, con diligencia, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, solícitos es, como ya dije, apresurarse a hacer algo, esforzarse, y todo eso se necesita, porque eso edifica al cuerpo de Cristo. Entonces, mis amados, en cada esfera de la vida es importante mostrar un espíritu parejo al de Cristo, porque este espíritu de Cristo tiene estos rasgos. Número 1, humildad. Humildad, una humildad genuina que provenga de asociación con el Señor. Mis hermanos, la humildad nos hace consciente de nuestra pobreza y nos capacita para estimar a otros como mejores que nosotros mismos. Como mejores que nosotros mismos. Humildad es lo opuesto a la vanidad y a la arrogancia. Escuchen, porque esto no es un canto para emocionarte. Mi intención no es hacer las que hizo David, ¿verdad? Tocar el arpa para que los bichillos se le fueran a Saúl. Esto es edificación pura para ti. Tú tienes que aplicar este mensaje a ti.
a ti mismo. Humildad es lo opuesto a la vanidad y a la arrogancia. Voy a repetir, humildad es lo opuesto a la vanidad y a la arrogancia. ¿Qué es humildad? Es lo opuesto a la vanidad y a la arrogancia. Estoy hablando de los rasgos del carácter de Cristo. Humildad. Mansedumbre es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin venganza. Repito, mansedumbre. Vean que todo lo que estoy mencionando se necesita en la vida diaria. Humildad, mansedumbre, que dije que es la actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin rebelión y a los malos tratos de los hombres sin venganza. Se necesita ser manso para eso. Se necesita mansedumbre para aceptar los procesos de la vida. Jesús fue manso y soportó. Ya nosotros sabemos cómo Él soportó. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Él fue manso. ¿Qué es mansedumbre? La actitud que se sujeta a los tratos de Dios sin quejarse, sin altercar, sin rebelión. Simplemente se sujeta. Simplemente dice: Señor, yo descanso en tu voluntad. Si tú así lo quieres, amén. Pero también mansedumbre, mi querido hermano, ya dije que es la actitud que se sujeta también a los malos tratos de los hombres, sin vengarse. Porque de todas maneras Dios dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Escúchenme, amados, por favor. Entonces, siguiendo los rasgos del carácter de Cristo, tenemos que hablar de paciencia o longanimidad, que es una disposición uniforme y espíritu de paciencia bajo una prolongada provocación. Se necesita paciencia, se necesita longanimidad cuando tú estás bajo ataque, cuando tú estás siendo atacado y tú dices: lo siento, pero no voy a caer en la provocación. Recuerden que estamos hablando de la edificación del cuerpo, de las cosas que favorecen al cuerpo de Cristo, y en un momento vamos a ahondar más en eso. Pero ahora mismo estoy detenido en un punto que es necesario, que son los rasgos del carácter de Cristo, de ese espíritu, porque les dije que en cada esfera de la vida es importante mostrar un espíritu parejo al de Cristo. Y entonces hay que ver cuál es ese espíritu de Cristo. Y estoy hablando de humildad, de mansedumbre, de paciencia. En este punto es fundamental, porque esto es fruto del Espíritu. Paciencia, mire, esto no lo tiene el hombre naturalmente. O sea, longanimidad, que ya dije que es una disposición uniforme y espíritu de paciencia bajo una prolongada provocación. Cuando tú te armas y dices: no voy a caer en provocación. Porque no es lo mismo estar tranquilo a estar bajo presión. Amén. A estar bajo presión, donde tú puedes ser vulnerable. Entonces ahí se necesita longanimidad para no caer en la provocación. Y hablando de esos rasgos del Espíritu de Cristo, de su carácter, soportándoos los unos a los otros con amor. Es decir, pasando por alto las faltas. Escuchen, pasando por alto las faltas y fallos de otros o sus personalidades
pudiera ser capacidades y temperamentos diferentes, porque los miembros del cuerpo son diferentes, o sea, el ojo no es igual que la mano, son diferentes, amén. Y no se trata de una mera cuestión de mantener una fachada de cortesía, mientras por dentro se hierve de resentimiento. Estamos hablando de algo sincero. Significa un amor positivo para con aquellos que irritan, perturban o dejan a otros en situaciones desairadas. Que el Señor nos ayude. Amén. Muy bien. Visto esto, vamos a la aplicación de este mensaje. Y para esto les voy a decir lo que el Señor me dijo puntualmente. Es muy necesario tener, escuche, revelación de cuerpo. Revelación de cuerpo. Dígalo usted, revelación de cuerpo. Para entender las riquezas que tenemos cuando apreciamos a todos los miembros del cuerpo. Voy a repetir, es muy necesario tener revelación de cuerpo para entender las riquezas que tenemos cuando apreciamos a todos los miembros del cuerpo. La Escritura nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mis amados, escúcheme. El Espíritu Santo ha hecho de todos los creyentes uno en Cristo. ¿Cuántos? Uno en Cristo. El cuerpo es habitado por un espíritu. Repito, el cuerpo es habitado por un espíritu. Esta es una unidad básica que nada puede destruir. Estoy en la aplicación de este mensaje. Pero resulta que en las peleas y pendencias, las discusiones, los creyentes pueden actuar como si eso no fuese así. Guardar la unidad del Espíritu significa vivir en paz los unos con los otros. ¿Qué significa guardar la unidad del Espíritu? ¿Qué es lo que pide el Espíritu Santo en el texto? Guardar la unidad del Espíritu significa vivir en paz los unos con los otros, sin pleito, sin contienda. Pero estamos hablando del cuerpo, no de una iglesia local. ¿Y cuántos allá afuera profesando ser cristianos y se sienten más que otros porque no están en el mismo lugar donde ellos están congregándose? Y eso puede pasar aquí, que tú puedas ver a otra persona y decir, si entendiera lo que yo entiendo. Revelación de cuerpo. Entonces, guardar la unidad del Espíritu significa vivir en paz los unos con los otros, porque el texto nos habla de la paz, que es el vínculo que une a los miembros del cuerpo entre sí, a pesar de sus amplias diferencias naturales, porque sí las hay. Ahora, mi hermano y mi hermana, una reacción común cuando surgen diferencias es dividirse, es hacer partido, irme para otro lado, es dividir. Eso es una reacción común, diríamos natural. Eso es común. No me gusta, me voy. No me gusta, me voy y voy a ver a quién me llevo también. Voy a dividir. Voy a hacer un complot. Es una reacción común. Pero como estamos hablando de la edificación del cuerpo, ¿cuál es la reacción espiritual? ¿Cuál debe ser la reacción espiritual? Muy sencillo, escriba. La reacción espiritual es esta. En lo esencial, unidad. Oigan bien, en lo esencial, unidad. En cuestiones dudosas, libertad. En todas las cosas, caridad, amor.
En lo esencial, unidad. En aquello que no es esencial, tolerancia. ¿Se da cuenta? Pero en todas las cosas, caridad. Ese tiene que ser el espíritu. Esa tiene que ser la reacción espiritual. Porque ya dije que hay una reacción común. Y que esa reacción simplemente es separar, dividir, criticar. Pero también, y aquí es donde entra el punto, la reacción espiritual. En lo esencial, unidad. Eso pide el Señor. Eso instruye el apóstol Pablo a Éfeso. Y les dice, este tiene que ser el deber. Esto es lo que ustedes deben de hacer. Sigan así. En lo esencial, unidad. En cuestiones dudosas, libertad. Que si alguien come tamales, que coma. Que si alguien pone arbolito, que lo ponga. Que si alguien no quiere ponerlo, que no lo ponga. Nada de eso es esencial. Eso simplemente son otras cosas. Entonces se tolera y ya está. Y no hay conflicto. Pero vaya a ver usted, porque estamos hablando, vean que he sido enfático. Estamos hablando de la edificación del cuerpo. De las cosas que edifican. ¿Cuántas veces, oye bien, no herimos el cuerpo de Cristo? Porque entonces creemos que todos tienen que ser como yo, que todos tienen que pensar como yo, que todos tienen que actuar como yo. No olvide esto, hermano mío. Hay suficiente de carne en cada uno de nosotros para arruinar una iglesia local o cualquier otra obra de Dios. Por eso es que hay que velar y hay que orar, porque fuimos llamados a ser de edificación. ¿Qué dije yo? Fuimos llamados a ser de edificación. Edificación. Ahora bien, el texto clave o base dice en el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Mi hermano, yo le voy a decir algo en lo que tengo que ser recurrente por una instrucción de Dios. La permanencia, escuchen, en la unidad del cuerpo depende de la revelación de cuerpo. Revelación de cuerpo que tengamos. Diga, revelación de cuerpo. Permítanme explicarme. Si no tenemos un entendimiento de arriba, o sea, de Dios, de lo que es el cuerpo de Cristo, es imposible valorar los compañeros miembros de este cuerpo. Se necesita tener el entendimiento que viene de Dios. Por eso dije la revelación. Porque cuando digo revelación, recuerde que el único que revela es Dios. Dios es quien revela las cosas. Solo Él puede corrernos el velo. Cuando se tiene la revelación, el entendimiento de arriba de lo que es el cuerpo de Cristo, entonces tú, mi querido hermano, vas a valorar, vas a apreciar, no vas a querer de ninguna manera separarte, porque tú sabes que tanto tú como el hermano son miembros del mismo cuerpo. Y vas a entender que no hay muchos cuerpos, sino solo uno. Hay muchas iglesias locales, sí, y yo lo llamo células del cuerpo. Nosotros somos una célula del cuerpo. Ahora yo sé que hay mucha jactancia, mucha arrogancia, y por allá hay muchos que se creen que solamente ellos son el cuerpo y nadie más. Pero la verdad no es esa. La verdad es que nosotros somos, querido hermano, una parte del cuerpo, y pudiéramos ser una partecita del cuerpo, una diminuta parte del cuerpo. Pero gracias a Dios porque somos parte del cuerpo. Pero ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú tener? Revelación de cuerpo para apreciar y valorar a cada miembro del cuerpo. Por eso es que necesitamos decirle, miren, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante? Porque solo hay un cuerpo. Y si un miembro del cuerpo falta, todos nos vemos afectados. Todos nos vemos afectados.
Si un miembro del cuerpo está afectado, todo el cuerpo está afectado. Pero ¿qué se necesita? Entendimiento. Porque cuando tengo ese entendimiento, entonces voy a cuidar y valorar a cada compañero miembro del mismo cuerpo. Y vamos a valorar y decir, qué bueno que a la célula, ejemplo, otra de las iglesias de esta ciudad, iglesias locales, tú escuchas que le está yendo bien, tú dices, qué bueno que a esa célula del cuerpo, de nuestro cuerpo, qué bueno que le está yendo bien, porque eso nos favorece a todos. Ya no hay competencia, ya no hay divisiones, pero necesito tener revelación de cuerpo para valorar y apreciar a cada compañero miembro del cuerpo. ¿Entienden? ¿Siguen conmigo? Porque si no, entonces simplemente tú vas por la vida, te crees como solito, solo tú y ya, y nadie más, y tú crees que eso es todo. Y eso se llama desligarse del cuerpo. Y si me desligo del cuerpo, me afecto y afecto al cuerpo. Entonces, la permanencia en la unidad del cuerpo depende de la revelación de cuerpo que tengamos. Permítanme, como ya dije, explicarme. Si no tenemos un entendimiento de arriba de lo que es el cuerpo de Cristo, es imposible valorar los compañeros miembros de este cuerpo. Entonces tú debes, mi querido hermano, orar por el cuerpo de Cristo. Orar por el cuerpo de Cristo. Orar por la iglesia. Orar por los miembros del cuerpo, para que cada miembro esté bien. Quiero que a mi hermano le vaya bien. Ah, no, pero pertenecemos a una sociedad donde si al otro le va bien, sentimos celo. Es más fácil llorar con los que lloran que reír con los que ríen. Cuando realmente nosotros debiéramos, de acuerdo a la palabra, llorar con los que lloran. O sea, si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Pero si un miembro del cuerpo es honrado, todos debemos sentirnos honrados, porque es parte mía. Es que entienda, mi hermano, no hay muchos cuerpos, solo uno. No hay muchos cuerpos, solo uno. No hay muchos espíritus, solo uno. Un espíritu, un cuerpo, un Señor, un Padre, uno solo. Diga, un solo cuerpo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Vayan conmigo, por favor, a 1 Corintios en el capítulo 12. Y vamos a leer los versículos 12 y después del 14 en adelante. No voy a leer el 13, sino el 12 y después paso al 14. 1 Corintios 12, del 12 y después el 14 en adelante. Vamos, por favor, proyecten. 1 Corintios 12, verso 12. Oigan lo que dice. Porque así como el cuerpo es, ¿cuántos? Vamos, iglesia, ¿cuántos? Uno. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Vamos al 14 en adelante. Dice, además, vayan despacito conmigo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Verso 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere, el 17, y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado todos los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. O sea, tú eres lo que eres, porque Dios quiso que tú fueras lo que eres. Si tú eres ojo, no pretendas ser pie. Si eres oreja, no pretendas ser ojo. Yo voy a detenerme un momentito, aunque ahorita vamos a leer otra vez unos textos más que quiero leer rápidamente. Pero voy a detenerme aquí
donde dice el 15, si dijere el pie. ¿Te imaginas el pie diciendo, ay, no soy mano, yo quería ser mano, yo debí ser mano para ser del cuerpo? Se está menospreciando, se está teniendo en poco. Aquí el pie se está teniendo en poco. El hermano diácono dice, ¿por qué yo no fui mejor ministro del altar? No, yo no soy tan importante, yo no soy parte del cuerpo. Y viene la pregunta y dice, por eso, o sea, porque es diácono y no es ministro del altar, ¿por eso no será del cuerpo? Estoy aplicándolo para que tú entiendas. Porque aquí hay que ver dos cosas. Primero, no tengas en poco, no te menosprecies. Y segundo, no pretendas ser el otro. Ya eres lo que eres. Ya Dios te hizo lo que tú eres. Siga conmigo, hermano. Esto es muy importante. Es muy importante. A mí no me importa que haya estado pesado. No me importa. Yo sé que este mensaje es de Dios. Y es necesario. Para ustedes, para mí y para todos nosotros, amados. Muy necesario. Entonces, dice el verso siguiente, el verso 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sería algo muy raro. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. De manera que, dice el 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos, escucha, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Estamos hablando de la edificación del cuerpo. ¿Cómo se edifica el cuerpo? Cuando los miembros todos se preocupan los unos por los otros. ¿Por quién te preocupas tú? ¿Por quién te preocupas tú? ¿Oras por tu hermano? Solo piensa en eso. ¿Por quién te preocupas tú? Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Qué tenemos que procurar nosotros? Todo lo que edifica el cuerpo. No todo lo que me edifica a mí, sino al cuerpo. Lo que edifica el cuerpo. O sea, que si yo tengo que soportar algo, porque ese algo edifica el cuerpo, pues lo voy a soportar. Si tengo que negarme a algo, porque ese algo, oye bien, pudiera afectar la edificación del cuerpo, entonces me voy a negar. ¿No dice la Biblia también que si para mi hermano es pecado que yo coma carne? ¿No dice la Biblia que yo por causa de mi hermano no me la coma? Ah, yo vivo la vida como a mí me dé la gana. Yo hago lo que quiera. No, eso es una forma no correcta, porque yo tengo que procurar todo aquello que edifica el cuerpo. Entonces no hay espacio para dañar el cuerpo, porque si daño el cuerpo, siendo yo miembro de él, me daño a mí mismo.
Entonces, si tú identificas, y ese es el mensaje, y esa es la tarea, que identifiques todo aquello que daña al cuerpo, para que tú inmediatamente lo deseches. ¿Hasta dónde estás dispuesto a? Porque qué bonito es hablar de humildad, pero ¿eres humilde? Qué bonito es hablar de mansedumbre, pero ¿eres manso de verdad? ¿Hay longanimidad en ti? ¿Verdaderamente estás dispuesto a morir para que otro viva? ¿A quedarme con hambre para que otro coma? ¿O somos de los que pensamos, no, como yo y el otro que se muera de hambre? ¿O estoy dispuesto a partir el pan para que los dos comamos? Se preocupan los unos por los otros. Pero ya dije el cuerpo, recuerden que el cuerpo es uno. Todas estas pequeñas iglesias, grandes, pequeñas, como sea, ya dije que son células del cuerpo. Qué bonito que todos pudiéramos pensar así. Entonces nosotros vemos a nuestro hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. No importa, ellos tienen su visión, su forma de hacer las cosas y ya. Si no es un asunto esencial, yo tolero. ¿Qué tiene que esa sea la visión de ellos? ¿Qué tiene que esa sea la forma en que ellos operan? Si no se meten con asuntos esenciales, cuando ya tocan lo esencial, ahí sí yo me aparto. Pero si es un asunto no esencial, se tolera. Tolerancia, soportar. Hay hermanos que son un poco más difíciles de soportar, pero hay que soportarlos. A lo mejor es muy paciente, a lo mejor habla mucho, no sé, come mucho, lo que sea. Así que, hermano, amigo, revelación de cuerpo. Por favor, pidan a Dios que imparta revelación de cuerpo, porque entonces así tú vas a orar por miembros del cuerpo que hoy están siendo perseguidos por causa del Evangelio. No necesito conocerlos, solo sé que hay miembros de nuestro cuerpo, es decir, del cuerpo de Cristo, siendo nosotros miembros de ese cuerpo, que están siendo perseguidos. Pero también hay miembros del cuerpo de Cristo que no tienen que comer. Hay miembros del cuerpo de Cristo que no tienen que vestir. Hay miembros del cuerpo de Cristo que están hospitalizados. Hay miembros del cuerpo de Cristo que están en la cárcel. ¿Quién los visitará? ¿Quién los abrigará? ¿Quién los alimentará? ¿Y qué de los débiles? ¿De los desvalidos? ¿De los adultos envejecientes? Revelación de cuerpo. Dígale a Dios, dame revelación de cuerpo. Necesito revelación de cuerpo para entender lo que Dios me está pidiendo. Muchos miembros, un solo cuerpo. Y cuando tú llegas a un lugar y te encuentras con hombres y mujeres con ese espíritu, dan ganas de estar ahí. ¿Por qué? Porque esas personas son dulces, son mansas, son humildes, amigables. Ven, hermano, qué gusto que estés con nosotros. ¿Qué hacemos cuando viene una persona por primera vez? No le saludamos, no le conocemos, quién sabe quién será. O me acerco, qué bueno que estés aquí. Dulzura, amigable. Termino, amados. Termino con lo siguiente. El cuerpo humano, escuchen, es una ilustración de unidad y diversidad. El cuerpo es uno y sin embargo tiene muchos miembros. Escuchen, aunque todos los creyentes son diferentes y llevan a cabo distintas funciones, sin embargo todos se combinan para constituir una unidad funcional, es decir, el cuerpo, porque todos constituimos el cuerpo. Algunos miembros del cuerpo aparentan ser más débiles que otros,
Y eso es verdad, ya lo leímos en la Escritura. No todos los miembros son iguales. El ojo es ojo y es diferente. Tú no puedes pensar, hay gente que quiere que la mano y el ojo sean igualitos. Eso es una tontería que nos ha desgastado a la iglesia por no entender. Entonces, algunos miembros del cuerpo aparentan ser más débiles que otros. Escuchen, los riñones, por ejemplo, no parecen tan fuertes como los brazos. Pero les digo algo, los riñones son indispensables, en tanto que los brazos no lo son. Escucha, estoy hablando del cuerpo humano, porque una persona, es decir, podemos vivir sin brazos y podemos vivir sin piernas, incluso sin lengua, pero ¿verdad que no podemos vivir sin corazón? No podemos vivir sin pulmones, no podemos vivir sin hígado o cerebro, no podemos vivir. Sin embargo, estos vitales órganos nunca se exhiben en público. Sencillamente llevan a cabo sus funciones sin ostentación. Por ello, en lugar de sentirnos descontentos con nuestra parte, o sea que si soy ojo, soy ojo, y no debo estar descontento, debo estar contento, agradecido. En lugar de tener un sentido de independencia de los demás, deberíamos tener un verdadero sentido de solidaridad en el cuerpo de Cristo. Mi hermano y hermana, escuchen, todo lo que haga daño a otro cristiano debería causar en nosotros el más agudo dolor. Asimismo, si vemos a otro cristiano que recibe honra, no deberíamos sentirnos celosos, sino que deberíamos gozarnos con él. Y yo termino diciéndoles, debemos procurar todo lo que edifica al cuerpo. Debemos procurar todo lo que edifica al cuerpo. Te lo digo a ti, mi hermano y mi hermana. Debemos procurar todo lo que edifica al cuerpo. Hemos hablado en esta noche por el Espíritu la edificación del cuerpo. Que Dios nos libre de la independencia de los hermanos. Somos dependientes, somos necesarios en el cuerpo. Si eres ojo, te necesitamos para ver. Si eres oído, te necesitamos para oír. Si eres boca, para hablar. Si eres pie, para caminar. Si eres brazo, mano, para tomar. Si tú ejerces tu lugar, esa función que Dios te confió, tú serás bendecido y todos nosotros siendo parte de un solo cuerpo. Que Dios nos ayude y nos imparta revelación de cuerpo para apreciar a nuestros compañeros, miembros de este cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde en Cristo Jesús. Amén. Shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Perseguida, mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amado